Cordial saludo para las personas que a esta hora están con nosotros. Comenzamos Hombres sin Excusas. Un abrazo para todos los que están con nosotros. Ya son las 7 de la noche de este viernes 18 de agosto y le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están con nosotros conectadas. Algunos lo hacen a través del dial, otros están con las plataformas, pero saludamos primero a quienes están en los 1130 AM aquí en la ciudad de Bogotá y en los municipios aledaños. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Quienes han descargado la aplicación y nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, también los saludamos. Muchas gracias en www.fuegoam.com.co. Es el lugar donde usted descarga la aplicación y nos puede escuchar con sonido digital en cualquier lugar del mundo. Pero si de repente a usted le gusta que la radio sea interactiva, lo podemos hacer por medio de la aplicación en YouTube, donde usted también nos puede ver en este momento en vivo y en directo a través del canal de la radio o también en la página de Facebook. Ahí estamos y bueno, les damos la bienvenida, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y hoy vamos a tocar un tema que puede ser bastante fuerte, que puede tener una connotación bien especial, pero bien manejado y de acuerdo a lo que hemos establecido, pues uno puede saber que todo el mundo tiene momentos difíciles, pero depende de cómo se manejen, en donde haya la posibilidad de manejar la ira. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de cómo tener dominio propio, el manejo de la ira, un tema bien especial y hoy estoy acompañado de Jairo, que está con nosotros. Jairo Angulo, un abrazo, buenas noches, bienvenido a Hombres sin Excusas una vez más. Hola, muy buenas noches y bueno, bienvenidos a todos una vez más a este encuentro de Hombres sin Excusas. Y bueno, tal como lo han mencionado, tenemos un tema que va a ser muy interesante para tratar esta noche. Sí, esperemos entonces que ustedes puedan estar bien ubicados, bien tranquilos, que puedan escucharnos, puedan vernos y que de acuerdo a cómo vamos desarrollando este tema, pues que tengamos el tiempo y el espacio para poder estar aquí. La Biblia dice en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y creo que con ese último concepto, el del dominio propio, pues es donde el Señor mismo a través de la palabra nos ha entregado ese libre albedrío, que es la capacidad que todos tenemos de poder decidir si hacemos esto o hacemos aquello, pero en el dominio propio, finalmente, Jairo, es algo que Dios nos dio. Él nos entregó a nosotros eso. Absolutamente, la prueba real de cómo estamos respondiendo nosotros ante las cosas. Dominio propio termina siendo como un termómetro espiritual de que también estamos en nuestra comunión con el Señor, que también estamos en nuestro sacrificio de nuestra carne, de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestro carácter, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con el yo, se va a someter a prueba justamente en ese momento con el dominio propio. Entonces, realmente es un tema de alto impacto en nuestro día a día, es un tema que definitivamente va a ser de nuestro diario vivir. Porque bueno, yo no puedo decir que hoy tengo dominio propio, pero mañana no. Claro. Quiere decir que yo hoy sí tengo un dominio, un control sobre algo en mi vida, pero mañana tengo rienda suelta para hacer lo que sea sobre mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, mi carácter, mi orgullo y tantas cosas que aplican al tema del dominio propio. Pero definitivamente lo podemos ver como un termómetro de nuestra capacidad para responder frente a la madurez, frente al crecimiento, frente a nuestro compromiso con el Señor, frente a lo que nosotros entendemos de cómo es el precio entregado en la cruz y qué tanto vale la pena que yo me comprometa con el Señor para tener una vida de integridad. Ujú. Voy a comenzar con una anécdota, una ilustración de aquellas que utilizamos como para comenzar y romper el hielo cuando se predica. Bueno, hemos predicado acerca de la ira, del enojo, de muchas cosas, pero en una ocasión un hombre le dijo a su esposa, mira, yo ya no sé qué hacer porque yo ya no puedo manejar la ira. Cada vez que algo sucede, sea pequeño, sea grande, me descontrolo. Entonces la esposa de manera muy sabia le dijo, busca ayuda. Y cuando tengas un problema de ira, acude a solicitar una ayuda. Entonces el hombre fue y buscó a un sabio. Y resulta que le dijo al sabio, mire, yo tengo ataques de ira, no me puedo controlar, necesito que usted me dé un consejo. Y el sabio le dijo, mire, yo no puedo darle a usted un consejo si yo no lo veo en el momento donde tiene la ira, donde está más exaltado. ¿Cómo le voy a aconsejar de algo que no he visto? Entonces el consejo que le doy es, cuando usted esté en una circunstancia
sea la que sea, y sienta que lo ataca la ira, venga y yo lo ayudo. O sea, así fue, el hombre se fue, al día siguiente sintió que le estaba sacando la chispa algo, salió corriendo, pero cuando el hombre iba llegando al consultorio o al lugar donde estaba el hombre sabio, ya le había pasado. Entonces el sabio le dijo, hermano, pues si no tiene nada, vuelva después, cuando ya le pase otra vez otro ataque de ira. Así fueron 3, 4 veces el hombre, cada vez que se le saltaba la chispa, salía corriendo a donde el hombre y cada vez le daba la misma respuesta, es que yo no lo veo a usted airado, ya se le pasó. Entonces el hombre le dijo, no, hermano, vea, de verdad necesito que me ayude. Y el hombre le dijo, mire, lo único que le puedo decir es, dése cuenta de que los ataques de ira no le duran todo el tiempo, son momentáneos, son transitorios. Así como vienen y van, de la misma manera las olas van y vienen. Hay algunas que son impetuosas y pegan durísimo, pero las consecuencias son duras. Así que si usted se da cuenta de que la ira no lo domina, sino que es un momento, pues precisamente dése cuenta de eso. No es para siempre. Usted puede controlarlo. Así como las olas del mar van y vienen, llega un momento en donde usted puede decir, no me voy a dejar dominar de la ira, pero eso es algo que usted puede controlar. Creo que en este caso, Jairo, muchas personas se comienzan a sentir identificados porque piensan que los ataques de ira, aun a pesar de que tienen sus consecuencias, no perduran, son temporales, pero tienen consecuencias, por supuesto. Pero eso es un manejo que cada uno debe darle y aunque obviamente vamos a tratarlo en un aspecto psicológico, un aspecto de neurociencias, pero a nivel espiritual uno puede controlar eso. Y yo creo que la palabra entiende de que en algún punto nosotros vamos a sentirnos muy disgustados y molestos con alguna situación. La palabra dice airaos, pero ahí viene una condicionante, no pequéis, o sea, pone un punto intermedio. La ira puede llegar y yo creo que todos en algún punto hemos sentido ira por alguna situación. Es que somos humanos y somos de carne y vamos a sentir la rabia y la molestia por algo, pero lo que marca la diferencia es mi respuesta. Mi capacidad para responder ante un estado emocional que de pronto las circunstancias golpean de choque y lo que vamos a tratar de hacer es responder de una forma violenta, de una forma airada, de una forma que definitivamente va a provocar un daño fuerte. Y es lo que siempre se ha visto justamente quizás en las relaciones de pareja, cuando hay alguien que es más explosivo, más agresivo, en el sentido de que explota y no logra medir las consecuencias de sus actos. De pronto algunos no responden con una violencia extrema, otros responden es con palabras y con agresividad en sus palabras. Y creemos que porque quizás no respondemos con la violencia física, tenemos el derecho de responder con la violencia verbal, creyendo que esa respuesta violenta no va a provocar un daño. Y toda respuesta violenta, toda acción airada, que pareciera como cuando una persona queda enceguecida por completo y responde sin medida. O sea, es como si quitaran filtros, si quitaran todo. Es como soltar a una respuesta que no tiene consecuencias, no tiene medidas, pero sí va a tener un golpe directo y sí va a tener una acción directa justamente en la otra persona que va a recibir el golpe. Las palabras pueden tener mayor intensidad incluso que el mover físico. Creemos que de pronto, porque de pronto hay un golpe físico, un maltrato físico suficiente, las palabras generan un golpe que pueden durar mucho más tiempo que el golpe físico. El golpe físico se restaura, se recupera con un periodo de tiempo, pero hay palabras que no se logran sacar del corazón ni del alma. Queda el rencor, el resentimiento, genera un daño tan fuerte que puede durar años. Incluso en esta noche probablemente hay personas que nos están escuchando y dirán, mi papá me maltrató, mi papá me gritó, me insultó y no han podido perdonar al día de hoy. ¿Todo a raíz de qué? De una reacción airada, de una respuesta airada, de una acción que pensamos en algún punto que eso es una rabieta que le dio. Y toca entenderlo y toca comprenderlo. Y pareciera que en el caso de las iras y de la rabia, tenemos que aceptar, simplemente tenemos que aceptar la respuesta del otro porque pues esa es su naturaleza, él es así. Claro. Entonces, como dicen por ahí, pues si saben si soy así, ¿para qué me
¿para qué me pican? Claro, claro. Hay una frase que dice, dos cosas no vuelven. Una flecha lanzada y la otra, una palabra maldicha. Así como una flecha no tiene reverso, ya se lanzó, lo mismo una palabra irada. Bueno, este es un tema bien especial, tema bien fascinante y Jairo, creo que así como en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno entiende muchas veces que para las personas es muy fácil salirse de casillas porque se justifica desde el punto de vista que era básicamente con lo que cerraba la idea anterior, Jairo, y era, si yo soy así. En ese tema de yo soy así, uno justifica muchas veces su cultura, su idiosincrasia, el lugar donde vive, donde nació, donde estudió, etcétera, muchas cosas. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, pues finalmente no tenemos por qué estar controlados por la ira. Y justamente lo que mencionaba también al inicio, es un termómetro justamente de cuánto hemos logrado cambiar, cuánto hemos entregado nosotros en cuanto a nuestra comunión con el Señor. Es una prueba fuerte en el sentido de que si yo soy nueva criatura, si yo estoy empezando a tener un tiempo de comunión con Dios y yo le entrego áreas de mi vida al Señor, ¿cuántas áreas de mi vida pueden estar comprometidas? ¿Y cuántas áreas de mi vida pueden estar como en la zona de que yo no se las entrego al Señor porque son mis áreas? O bueno, uno dirá, no es que todos en mi casa son así. Mi papá fue así, mi abuelo fue así, y me cuentan que mi bisabuelo y que así. Y terminamos justificando de que es un tema de la región, o es un tema de la familia, es un tema cultural. Y pareciera ser que nosotros logramos aceptar algo automáticamente más por el contexto externo que por el deseo real de tener un cambio en el corazón. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, pues se supone que le entregamos todo. No estamos como en mesa de negociación para entregar pedacitos. Estamos entregándolo absolutamente todo y entregamos también nuestro orgullo, entregamos todo. Si la palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, quiere decir que esto que usted está afrontando no lo afronta solo. Quiere decir que nuestro orgullo primero lo rendimos delante del Señor, lo rendimos y lo entregamos al Señor, pero el Señor también nos da una especie de contrapartida, una contraentrega, y es que Él nos da el dominio propio. Él nos ayuda para que nosotros seamos capaces de poder superar. Pero yo a veces veo esto como una balanza. ¿Cuánto tú le entregas al Señor para que el Señor te entregue a ti? ¿Cuánto eres capaz tú de renunciar a ti mismo para que el Señor se pueda glorificar en ti? Pero nosotros creemos que esos cambios se provocan de manera automática y de manera instantánea. No queremos entregar, no queremos orar, no queremos leer la palabra, o a veces de pronto nuestra esposa, que es cristiana y nosotros de pronto no estamos ahí, la esposa espera que el cambio sea instantáneo porque llegó a la iglesia, ya es una nueva criatura. O porque llegó un momento, oraron por esta persona y sale de la iglesia y no, ya él es nuevo, o sea, todo cambió en lo absoluto. Y yo creo que son de esas cosas que el Señor empieza a pulir, a ajustar, a apretar justamente en el día a día de la comunión con el Señor. Entonces nosotros decimos, pero es que el Señor a mí me ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, pero yo realmente no renuncio a un pecado. Es que el Señor a mí me entregó, pero yo no soy capaz de renunciar al orgullo. No, pero es que yo soy yo y esta es mi postura y esta es mi posición y yo tengo que mantenerla. Es que si uno no habla bravo y uno no golpea, uno no establece el orden de las cosas. Y es a veces como uno ve las películas antiguas, incluso unas películas indias muy interesantes que uno ve por ahí, cuando justamente en una de estas el papá llega a la casa y la esposa molesta, irada, le reclama al esposo y le dice que usted tiene que golpearla y maltratarla para que aprenda, porque si no ella no va a aprender. Entonces la respuesta de ira va muy asociada a la violencia, muy asociada justamente al maltrato físico, verbal, pero no podemos aceptar, y es un reto justamente en esta noche para cada uno de los hombres que nos están escuchando. Si usted es un creyente en el Señor, si usted ya ha decidido seguir al Señor con todo su corazón, esto implica que usted tiene que tomar una decisión muy radical. O sea, usted tiene que confrontarse con el Señor. Y de pronto lo que hablamos esta noche confronta mucho a cada uno de los varones que nos están escuchando, porque quizás nadie lo dice y lo menciona.
Y si es necesario ser confrontado en que usted tiene que dejar la ira, esa reacción violenta, esa reacción airada, esa reacción que está provocando un daño directo al corazón de su hogar. Uno pensaría en su esposa, pero es al corazón de su hogar, de su familia, al corazón de las personas que realmente lo quieren. No puede ser posible que después de muchos años aún veamos que el testimonio y el ejemplo de algunos hermanos sea que en el momento más difícil respondan como no tiene que ser. O sea, el hecho que nosotros nos encontremos, y absolutamente todos nos vamos a encontrar en un punto de dificultad, nos vamos a encontrar en un punto en el cual la palabra nos va a poner a prueba. El termómetro va a llegar. Yo creo que los cielos dicen, vamos a ver qué tan preparado está. Y justo ese día se espicha la llanta, se daña algo, no funciona todo. Los empleados hacen las cosas al revés de como se dio una instrucción. Y entonces la reacción airada es explosiva, tan explosiva que provoca un daño también sobre el corazón de otras personas. Eso no implica que cuando usted es jefe no va a reprender, no va a hacer el llamado de atención. Eso no implica que, no, o sea, una cosa es una cosa, pero cuando uno reprende y llama la atención, hay un límite. Y es justamente ese límite el cual el dominio propio empieza a gobernar. Ese dominio propio que el Señor nos entrega. Imagínese que el Señor les entrega a usted una herramienta para hacer una reparación, pero usted, como si estuviera cieguito y sordo por un momento, pobrecito el hermanito está un poquito loquito, porque no logra ver que tiene herramientas a su lado y no logra reparar el daño que está enfrente. Y el Señor esperando, o el cliente esperando que le hagan la reparación, pero entonces el hermanito dice, es que yo no tengo las herramientas, y el Señor pone las herramientas al lado. Entonces, una persona esta noche dirá, qué caramba, yo soy así. Y a mí no me cambia nadie, ni el Señor me ha podido cambiar porque yo soy así. Y termina siendo el yo el gran empoderado de la situación. Termina siendo un espíritu contrario el que termina gobernando en el momento cuando se pierde el dominio de todo. Y no somos capaces de entender que el Señor a través de su palabra nos dice, tienes dominio propio. O sea, no logramos conectar la realidad, nuestra realidad de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestro día a día, con la realidad de la palabra. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿estás viviendo la palabra? ¿Sí o no? Porque cada circunstancia nos va a poner a prueba justamente en eso, si estamos viviendo la palabra. Claro. Entonces es todo un gran reto. Claro. Vamos a saludar a nuestra invitada, la doctora Mangeli Caballero, que está con nosotros a esta hora de la noche en Hombres Sin Excusas. Ella es magíster en neuropsicología clínica de la Universidad de San Buenaventura, aquí en la ciudad de Bogotá, pero reside en Bucaramanga. Doctora Mangeli, un abrazo. Muy buenas noches. Bienvenida a Hombres Sin Excusas. Feliz noche, gracias Juan, a ti y a tu programa por esta invitación. Espero poderles aportar en este tema tan interesante que es la ira. Claro. Le voy a poner un ejemplo a la doctora Mangeli y con base en ese ejemplo estaremos hablando de un tema bien especial y es un día una persona, una mujer llamada María, pongamos un nombre, estrelló el teléfono contra la pared y todo porque el hombre o su esposo no le había marcado a las 2 de la tarde como había quedado de marcarle. El hombre estaba ocupado trabajando y la mujer en un ataque de ira rompió el teléfono y ya después, cuando se dio cuenta de que había cometido un acto como el de romper el teléfono, se dio cuenta que efectivamente el esposo estaba trabajando y ella pues simplemente dijo, es que no me puedo controlar. Es que son situaciones que se me sale de control. No me puedo controlar. Siento como si una nube se apoderara de mí y yo no puedo controlar esos ataques de ira, pero después me doy cuenta de los alcances. Creo que en ese sentido, doctora Mangeli, ¿cuáles son las áreas del cerebro que se debilitan por esos factores que provocan la ira? Sí, claro que sí. Entonces decíamos que las áreas todos están más o menos, a no ser que hayamos tenido un daño cerebral. Pero esas áreas en su funcionamiento están más débiles. Entonces, algunas tienen alteraciones, otras están débiles, pero digamos que en un funcionamiento de un cerebro normal donde están débiles esas áreas porque de pronto se han utilizado mal o porque se activan, incluso pueden estar también más grandes, ¿ya? En muchos estudios se ha visto que, por ejemplo, la amígdala
que es esa estructura que, como les decía, es la que nos da la alarma. En algunos cerebros es más grande o es más pequeño. Entonces, en el cerebro también hay un funcionamiento superior, que es el funcionamiento de, por así decirlo, las funciones ejecutivas, así se llaman, que son como el director de la orquesta en el cerebro y nos dirigen las funciones cerebrales superiores, o sea, las que son más difíciles de gestionar, como en el caso de la ira. Entonces, cuando decimos que la señora pierde el control, que tiene una pérdida de control, hay algo en el cerebro que se llama también el control inhibitorio. Ese control inhibitorio hace que no pueda, digámoslo así, regular las emociones, así como lo dice el nombre, control inhibitorio, no puede regular las emociones y por eso se dispara de esta manera, por eso lo hace de una forma explosiva. Entonces, cuando hacemos, digamos, ya en consulta, en evaluación neuropsicológica, que es lo que yo hago, una evaluación, y le hacemos unas pruebas para ver cómo está su control inhibitorio, esas pruebas probablemente van a funcionar o van a dar un porcentaje menor al que tiene una persona normal de su edad y de su escolaridad. Entonces, así funciona en el cerebro y lo que tú dices es muy cierto que de acuerdo a los aprendizajes anteriores, puede ser que en una crianza, por ejemplo, en una crianza anterior, no estaba acostumbrada a que le dijeran que no, no tenía buena tolerancia a la frustración, como llamamos nosotros, entonces no es capaz de esperar, no es capaz de que le demoren, por así decirlo, que le demoren una respuesta. Entonces es lo que sucede a nivel del funcionamiento del cerebro. Doctora, otra de las características que me gustaría que aprovecháramos este contacto es la relación con el entorno y es precisamente temas culturales, temas de crianza, esos mapas mentales que son esas estructuras que se hacen, hacen que se reaccione con ira. Hablemos entonces un poquito de esa relación que nosotros tenemos con el entorno que hace que muchas veces se maneje de una manera equivocada la ira. Eso es. Entonces, sí, desde que, digámoslo así, eso viene como un proceso de evolución, es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo que se relaciona después con los factores culturales de cada uno. Cuando venimos a consulta también hablamos de algo que es muy cierto y es que cada persona trae una maleta. Si ponemos el ejemplo que nos diste de las relaciones de pareja, entonces digamos que la esposa trae la maleta de las relaciones de su familia pasada, o sea, de la relación sobre todo de su papá y de su mamá. Y en el caso de los hombres también. Entonces, siempre tienden a reaccionar de acuerdo a esos aprendizajes o mapas mentales anteriores. Por eso ahí entra a funcionar una cultura. Entonces, si hablamos de culturas a nivel Colombia, en la costa, tienden a funcionar la ira de una forma, a manifestarla, digamos, la ira de una forma diferente a las personas de Bogotá o a las personas de un pueblito calmado, un pueblito, ¿qué te digo yo? Tibasosa, por ejemplo, donde la gente es más calmada, reacciona de otra manera, es más paciente que en otras culturas, entonces siempre se traen como esos aprendizajes anteriores, que son los que hacen que, lo que yo les decía, la ira se produce en todos, todos tenemos esa emoción. El problema es cómo la vamos a gestionar o la vamos a manifestar, porque a quién no le ocurre que tenga algún problema, alguna dificultad, algún miedo o alguna incertidumbre donde no sepa cómo reaccionar. Claro, Jairo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y creo que ahí es más o menos lo que la doctora nos estaba diciendo. Todos tenemos momentos en donde se nos sale, donde no sabemos cómo reaccionar ante cierta circunstancia. De repente en el tráfico, creo que es como el lugar en donde a nosotros como hombres más se nos demuestra o se nos aviva si tenemos ese control o ese dominio propio. Las mujeres de repente, bueno, digamos que voy a poner un ejemplo que es como un estigma, ¿no? La esposa trapeando. Y llega el hombre y va a pasar y, uy, sale la ira de la mujer, del hombre o de la mujer. Eh, de pronto, el jefe, cuando la persona no le responde de la manera como le tiene que responder, digamos que cada uno sabe en qué momento es tentado a tener esa ira y creo que en ese sentido uno sabe cuál es su límite.
Claro. Oiga, pero a todas estas, yo creo que tener un vehículo termina siendo como que la prueba de fuego en todos, ¿no? Claro. En todos. Usted va en su vehículo y justamente usted va a una buena velocidad, está cumpliendo las normas de tránsito y nos falta el que se le atraviesa. Claro. O nos falta la moto que... Yo creo que cuando uno está, y bueno, una persona que conduzca, que sea taxista, de pronto lo verá todos los días, todas las noches, cómo se agarra la gente a pelear porque el uno se la atravesó, porque no lo dejó pasar, o un choque porque es que yo iba adelante, yo puse el direccional y tú no paraste y tú no bajaste. O sea, Dios, es que estamos hablando de algo tan intenso en el sentido de que se genera una confrontación diaria en lo secular, en lo normal, pero es eso, ese fruto que debe darse, ese fruto que se presenta y que definitivamente tiene que ser lo que nosotros mostramos, lo que mostramos y nuestra capacidad de responder. La palabra dice justamente eso, airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, tiene que haber una capacidad de entender en nosotros que no debemos responder de una forma violenta, agresiva, de que de pronto nos podemos molestar, pero que no tiene que ser de esa forma tan explosiva, tan agresiva como todos lo pueden ver. Claro. Yo no sé si poner este ejemplo de la película Intensamente, que uno veía las Sí. emociones ahí a flor de piel, Ah, uno sí. veía la representación de cómo reaccionaban las El emociones. fueguito. Sí, no sé si Jairo se identifica con alguno. Pues yo creo que soy un poco más pausado. El tema es que, por ejemplo, en el ámbito laboral, uno tiene que aprender también a identificar un poco como cómo es la personalidad de cada uno. Yo sí me airo y me molesto por cosas que definitivamente y a veces exploto. Trato de ser más controlado, pero también he visto personas que son un mar de paz. Pero ese mar de paz, cuando explotan, Las aguas mansas, ¿no? no, hermano, aquí eso no hay un volcán que compare Claro. la explosión tan grande de ese tipo de personas. Entonces, yo recuerdo que una vez en un taller, un curso que teníamos sobre relaciones y todo esto, un conferencista decía que uno tiene que tratar de conocer al máximo a la otra persona con la cual uno está interactuando para entender hasta qué punto resiste o tolera el nivel de presión. Porque no sabemos, y es que es aquí donde entramos en una gran incertidumbre. Nadie sabe cuando la persona explota, cómo explote. Porque es que nadie sabe cómo amaneció, cómo le fue en el tránsito, cómo llegó, cómo está su situación personal, cómo están sus compromisos financieros. ¿Cuántas veces los llamaron de quién sabe cuántas empresas a cobrarle? Sí. Y llega a una reunión y uno llega con una mala noticia y eso es una bomba atómica y el hombre dice ya no aguanto más. Claro. Y hay casos donde hay personas que literalmente colapsan porque no tienen esa capacidad de aguante o hay un punto donde dice este es mi límite y hasta aquí llegué. Y a veces uno ve la historia de gente que no aguantó más y soltó todo. Y viven simplemente de lo que sea. Claro. De lo que sea. Hay una película brasilera muy interesante en eso, donde el hombre se termina convirtiendo en un gurú, porque era un gran empresario que se cansó de todo. Se cansó en un punto de tener tanta presión en la empresa, en la casa, en todo, y lo soltó todo. Y se fue a vivir a la calle. Y él le preguntaban, yo no, ya no me preocupo ni por el agua, ni por la luz, ni por servicio telefónico, por una cantidad de cosas. Pero justamente yo creo que en esto el Señor nos va moldeando y nos va formando. Creo que justamente nosotros vamos aguantando, aguantando, y en el Señor renovamos nuestras fuerzas. Creo que ese es como el punto aparte entre una persona que no conoce al Señor a alguien que conoce al Señor. Quizás algunos dirán, es el punto de relajación, es el punto como en todo este tema del yoga. Pero yo sé que yo llego y el Señor dice, si tú estás afligido y cargado, ven a mí. Acércate a mí esta noche, descárgate. Cuando uno aprende a descansar en el Señor y cuando uno ya vienen las situaciones y uno no le pone tanto matiz a algo porque uno dice, Señor, ya eso qué tanto importa. Porque uno tiene que aprender a entender qué tanta importancia le pone a lo que está enfrente. Cuando nosotros masificamos una noticia, cuando nosotros la agrandamos de una manera tal que nos puede desbordar. Y ve uno personas que simplemente se desbordan, explotan de ira y de rabia. Es como cuando uno está en la casa
y se parte un plato. Ujú. La reacción es, ay, el plato se partió, ya se partió, ¿qué podemos hacer? O sea, hay un punto donde uno tiene que aprender a ser un poco más minimalista también en la visión de las cosas, porque es que maximizamos tanto, engrandecemos tanto los problemas y lo hacemos todo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que hay personas que no tienen el dominio propio, viven una angustia constante, una angustia constante. Y es como si vivieran, es como ver sus pensamientos como la bolsa de boxeo. Vive golpe uno, golpe dos, golpe tres y vive en golpe, en golpe, en golpe y un punto que la bolsa se revienta. Porque nadie sabe ese material hasta qué punto aguanta. Y pareciera que cada uno de nosotros tiene un material un poco más grueso, un poco más delgado, un poco definitivamente un hilo. Entonces, es ahí donde uno tiene que entender que el Señor nos llama a que aprendamos también a descansar en Él, a que aprendamos a desahogarnos, a desbordarnos en Él y entender que lo que estamos enfrentando no todo, en su gran mayoría no son grandes cosas, no requiere tener el nivel de atención que a veces tiene. Ujú. Doctora Mangeli, a propósito de la película Intensamente, en esa gran cantidad de emociones, pues digamos que entran en juego esos neurotransmisores, pero hablamos también de esa serotonina, de la dopamina, que de repente nosotros no entendemos qué es eso, pero pues uno dice, algo está pasando por dentro, algo nos está Sí. sucediendo para reaccionar así. Háblanos un poquito de eso. Claro que sí, así es. Cuando hablábamos de las cosas micro del cerebro, hablábamos de que nosotros somos química. Nuestro cerebro está, digámoslo así, eh, determinado por unos factores o unas sustancias químicas que son los neurotransmisores, que cada día va la ciencia descubriendo más. Tú hablas, por ejemplo, de uno muy importante que es la serotonina. Voy a hablar poquito para que me entiendan de cada uno porque es largo el tema de cada uno. Pero hay una función bien importante en la serotonina que es producir o provocar el sueño, el dormir bien. Y ustedes saben o ya han escuchado, ya se maneja todos los días, de lo contraproducente que es el no dormir. Entonces, cuando la serotonina se altera, pues pueden darse factores como la ira, por ejemplo. Cada neurotransmisor está determinado por otro y todo tiene que funcionar como una cadena en equilibrio. Entonces, lo mismo, si es la adrenalina, pues nos puede pasar que, como les decía, en cada manifestación que tenemos, se puede producir, por ejemplo, adrenalina y alguien puede tener, digamos así, el comportamiento ante un episodio de ira o ante problema X de salir corriendo, por ejemplo. O, por ejemplo, puede pegar o pegarle el grito como pasaba con el ejemplo de la esposa y el esposo. O por el contrario, mantenerse en calma, pero en una calma pasiva, que lo comentaban ustedes, una calma pasiva donde me siento mal, pero estoy aguantando. O más bien manejarlo entonces de una manera asertiva, de una forma asertiva, calmado, planeando, gestionando lo que pasó y teniendo un aprendizaje que sería como lo ideal. Entonces, esa es la diferencia. Y hay factores, ¿no? Hay factores de ira. La ira no la podemos confundir con la violencia porque ya la violencia es la manifestación de la ira. Y lo que yo les explicaba, todos tenemos ira. En nuestros vivires cotidianos, todos tenemos algún problema o algún factor que puede desencadenar ira. La ventaja o la desventaja es cómo lo vamos a gestionar. Perfecto. Ahí entonces estamos en un punto en el que, pues de verdad que justificamos el comportamiento, pero no llegamos a entender el motivo por el cual reaccionamos así. No dice, no, es que, pues digamos que es que yo soy así, mi familia es así, es que yo tengo parientes que son de Bucaramanga, son del norte de Santander. Y doctora, a nivel cultural, hay una frase que obviamente se dice mucho y es que las personas en Bucaramanga planchan con la mano, porque son muy enojadas, muy bravas. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios a nivel de Colombia y fuera del país, atendiendo estos temas y pues puedo decirte que en parte sí y en parte no. Uno conoce personas de todos, digamos, de todos los caracteres y los temperamentos. En Bucaramanga sí pasa es que la persona te habla tal cual, ¿ya?
Entonces, sí es algo, digamos, positivo o negativo. Como lo decían ustedes, de una vez saca lo que tiene adentro, te lo va diciendo. Hablemoslo, llamémoslo sinceridad o llamémoslo de pronto suspicacia. En Bogotá es diferente. En Bogotá la gente no te habla. Entonces hay una barrera que siempre la gente se queja de que en Bogotá la gente es un poco más fría. El vecino no te saluda, la persona no te saluda, bueno, etcétera. En la costa hay otro enfoque, entonces, pero sí, a nivel cultural sí se dan determinadas manifestaciones que van creándose a partir de la cultura en torno a eso. Y en el tema de, pues, lo que ustedes comentaban, que es el tema del tráfico, de manejar, del estrés que produce las vías en todo el país, sobre todo donde hay trancones y diferentes eventos, donde no hay cultura ciudadana, pues a todos les ha pasado en todas las ciudades estos temas donde se ven esas manifestaciones de ira, donde la gente se deja llevar, por así decirlo, donde dicen que pierden el control, en ese momento se subió la adrenalina, la noradrenalina, se subió la dopamina y entonces se comportan de forma que después pueden decir, no, pues no sé qué pasó, perdí el control. Entonces, eso es importante, sí tienen que ver mucho los factores culturales, pero creo que varía de un sitio al otro y está enmarcado más en el tipo de persona. ¿Mm? Claro. Doctora Mangeli, cerremos con un tema que me parece bien interesante y es, últimamente en noticias estamos viendo cómo se maneja la ira hasta el punto, o bueno, mejor no se maneja la ira y llegan hasta el punto en donde personas por causa de una situación tan sencilla como por ejemplo una chaqueta, hace poco conocimos el caso de una mujer que mató a su misma hermana por una chaqueta en una fiesta. Y uno dice, increíble que por una situación como esa, personas que se agreden en la calle, que pelean porque simplemente se le atravesó, digamos que cosas que son triviales, pero lamentablemente están generando situaciones bastante delicadas. Me gustaría que cerráramos, doctora Mangeli, con esas estrategias terapéuticas para trabajar casos de manejo de ira. ¿Cómo se hace desde el nivel terapéutico estrategias que nos lleven a nosotros a controlarla? Mira, cada emoción, como lo decía en la película, cada emoción produce una respuesta también fisiológica. El primer paso para conocernos, conocer cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro cerebro, perdón, es poder identificar estas respuestas fisiológicas. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, lo que yo te decía, que cuando tengo mucha ira, mi respuesta constante es gritar, ¿sí? Por ejemplo, o cuando me salgo del control, entonces empujo, es identificar esas respuestas también, pues esas son las comportamentales, pero también hay unas respuestas físicas. Entonces, la gente siempre dice, no, empiezo a respirar, por ejemplo, de forma más acelerada, del primer síntoma, o se me calienta la cabeza, por ejemplo, o tengo palpitaciones más fuertes cuando estoy con ira. Entonces, empezar a identificar como estrategia esos signos o esos síntomas físicos es la primera parte para empezar a tener un trabajo de autocontrol, por así decirlo. ¿Qué pasa en los niños? Por ejemplo, el niño que no se queda quieto, el niño que empuja o el niño que agrede, entonces podemos empezar a trabajarlo desde pequeñitos. La tolerancia a la frustración que les decía también, o sea, ese manejo de que a la persona no se le puede decir que no, que todo lo quiere ya, que se le tienen que dar las cosas como digan, entonces también es importante manejarlo. Debe haber un trabajo fisiológico donde tengamos ese tratamiento hacia nuestro propio yo, identificar cuáles son esas respuestas. Por ejemplo, tenemos acelerado la respiración, empezar a trabajar ejercicios de respiración, empezar a trabajar ejercicios de estrés muscular, si es así, por así decirlo, y al igual, de la misma forma, empezar a trabajar también la parte psicológica. Entonces, empezar a trabajar esos pensamientos o esas emociones, siendo más tolerantes a la frustración, planeando mejor las cosas, porque hay gente que reacciona, ustedes lo decían, reacciona y no se toma unos minutos para planear y hacer como todo el mapa mental, por ejemplo, de todas las circunstancias que han acontecido. Entonces pasó esto,
voy a calmarme, voy a pensar, voy a tomar una decisión a ver por qué camino me queda mejor dirigirme. Entonces, se debe hacer ese manejo, esa gestión de acuerdo a pues a un trabajo asertivo donde cada uno tenga un aprendizaje. No se trata de permanecer calmados y aguantar todo, no, que pasa lo que ustedes decían, que una persona que aguanta todo y de una manera va a explotar en algún momento, no. Se trata de manejarlo, colocar esos límites, pero de forma muy, muy asertiva. Eso sería como lo básico. Hay gente que le cuesta, o sea, a veces decimos nosotros, y siempre se lo decimos a los pacientes, es fácil hablarlo como cuando hay un paciente depresivo, que le dice uno no, pero el paciente mira todo gris y uno le dice no, empiece a mirar todo de color. No, no es tan fácil. De acuerdo a eso es que el paciente evalúa o la persona evalúa, bueno, yo necesito ayuda, que tú lo decías al comienzo. Necesito ayuda porque no puedo hacerlo solo. El primer paso es ser consciente de que necesito esa ayuda, porque no puedo hacerlo solo, no es tan fácil. Si estoy mal y pierdo el control, no es tan fácil manejar mi ira, entonces voy a pedir ayuda. Y la gente cambia. Hay digamos, otro estigma social y es que no, yo no voy a cambiar porque yo ya soy así. Y en mi familia, lo que ustedes decían, todos somos así, yo ya no voy a cambiar. No, el ser humano evoluciona y en la medida en que tenga fuerza de voluntad y que tenga ganas de cambiar, pues los cambios van a ser positivos y duraderos. La relajación. Bueno, quiero hablarles de eso porque en otras culturas, como en culturas japonesas o en los orientales, ustedes han escuchado que ellos trabajan mucho el tema de la relajación. Y es que el tema de la relajación en el cerebro produce neurotransmisores de equilibrio, de tranquilidad. Entonces, nosotros en nuestra cultura no lo hacemos, no lo manejamos, nosotros no tenemos tiempo a veces ni de respirar. Entonces, la gente en nuestra sociedad común no se toma el tiempo de examinar si sí está respirando, si sí está durmiendo o si sí está comiendo bien. Hábitos de vida saludables también sería una buena estrategia para el tratamiento. Claro. Doctora Mangeli, pues aunque el tema es supremamente extenso, hemos traído como una especie de pinceladas acerca del tema del manejo de la ira a nivel de la neurociencia y entiendo que pues obviamente se maneja de una forma, los tratamientos son diferentes a la psicología tradicional, pero en este caso hemos podido comprender un poquito más de cómo reaccionamos nosotros ante un evento, un episodio como este, que finalmente nos deja claras luces de que debemos tener ese dominio propio. Así que doctora Mangeli Caballero, un abrazo, gracias por estar con nosotros en Hombres Sin Excusas, un abrazo y feliz noche. Gracias, doctora Mangeli. Muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia y por invitarme, ¿no? Entonces espero en otras ocasiones que los podamos también acompañar con todo el equipo de acá del Centro Neuropsicológico Colombiano. Claro que sí. Hablemos precisamente de eso para el cierre. ¿Cómo es el trabajo en este centro neuropsicológico? Muy bien, hemos tenido una acogida muy, muy buena. Tenemos pacientes de todos los países, internacionales y nacionales, porque manejamos muy bien también el tema de la virtualidad. Y ahí vamos. En pandemia sobrevivimos y ahí estamos generando alternativas para desarrollar, digamos, o madurar el cerebro a nivel de todas las áreas para sobrepasar, digamos, todos los problemas y las alteraciones que esto conlleva. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales, doctora Mangeli? Nos pueden seguir en Instagram, nos puedes encontrar en Internet, por Google, ahí ya aparecemos. Muchas gracias, doctora Mangeli. Un abrazo. Vale, lo mismo. Gracias a ti por la invitación y feliz noche para todos. Y vamos a hacer entonces una muy corta pausa. Ya volvemos. Esto es Hombres Sin Excusas. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
There's so many things that I keep in my mind. Like the past is the reason why we live. All the emotions I built up inside you. Got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Ya volvimos. Hombre sin excusas continúa su camino. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, y voy a estar leyendo un par de versos de qué dice la Biblia con respecto a dominar las emociones. En el primer verso, 16:32 de Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32, pero en la Nueva Versión Internacional dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. En el Proverbio 25:28, la Reina Valera dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Jairo, las escrituras son muy claras con respecto a qué es lo que uno pierde cuando se deja dominar por la ira. Contrario a lo que podría pensar el mundo, y es que entre más bravo sea, pues entonces más me van a respetar, más me van a tener a mí cuidado. Pero la Biblia nos dice, una persona que se aira es como una ciudad sin muros, sin defensa. Y es interesante porque justamente es lo que termina pasando dentro de la vida cristiana. Nuestra vida implica que tenemos que tener defensas, tenemos que tener límites, tenemos que tener esos márgenes. Saber identificar cuáles son mis límites, cuáles son mis márgenes, hasta dónde podemos llegar. Como hijos de Dios nos va a facilitar el hecho de que no nos vamos a exponer a unos lugares o a un momento en el cual donde vamos a explotar. Si yo sé que algo me llega a un punto donde yo voy a estar, donde voy a explotar, pues yo tengo cuidado. O sea, la palabra, y uno empieza a ver los proverbios, siempre van a estar asumiendo y nos van a conducir al hecho de que usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado sobre qué tanto sale de su boca, cómo reacciona sobre una situación. Pero todo lo que termina diciendo la palabra es que cuando no hay dominio propio es que es una ciudad sin defensa, una ciudad sin muros. Y veamos, ¿qué significaba una ciudad sin muros en el Antiguo Testamento? Era una ciudad que definitivamente iba a ser azotada por cualquier imperio, iba a ser golpeada por cualquier maleante, iba a ser rodeada, custodiada por cualquier persona que tuviera alguna medida de poder. Ahora imagínense el nivel de manipulación que puede haber sobre una persona que definitivamente no tiene esa madurez, no tiene la capacidad de tener ese dominio propio. No lo van a invitar a reuniones, no lo van a poder hacer partícipe de muchas cosas donde debería estar, porque definitivamente alguien sabe cuál es el punto débil de esta persona y hasta qué punto puede explotar. Entonces tenemos un reto muy grande justamente en nuestra vida. Tener que evaluar delante del Señor, tener que evaluar y examinarnos y entender hasta dónde yo tengo que empezar a cambiar y en qué punto yo tengo que empezar a tener un cambio real y verdadero. Es que el cambio aquí no es, yo ya cambié. Y entonces al día siguiente o el mismo día está peleando con el señor del taxi por la tarifa. O de pronto está peleando con el de la moto porque se le atravesó. O el de la moto está peleando con el del carro por esto. O sea, esto es una palabra que, tal como lo hemos mencionado esta noche, va a ser sometida a prueba, va a pasar por el fuego. Y el problema es que nosotros pensamos que pasamos por el fuego una vez y todo está bien. O sea, yo pasé por el fuego bien librado. O sea, yo dije, Dios mío, me pude contener. No exploté en ira, no hice esto, ya no hice lo otro. Pero el asunto es que usted pasa la prueba ahora, pero va a ser sometido a prueba en 20, 30 minutos, en 1 hora, en 5 horas, el mismo día, al día siguiente. Esto es una prueba constante. Una prueba constante. O sea, si usted es una persona que batalla con esta área de sus emociones, querido hermano, le quiero decir, tiene una batalla hasta el fin de la vida.
Claro, y precisamente vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia con respecto a las emociones, porque la Biblia habla de cómo reaccionaron diversos personajes con respecto a sus emociones, pero eso lo vamos a hacer después de escuchar esta pausa musical. Ya volvemos. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Volvimos. Hombres sin excusas continúa y hablemos, por ejemplo, de Eva. Remitámonos a lo que dice Génesis capítulo 3, versos 7 al 10, donde dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces consintieron, o mejor, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Y aquí, digamos que la primera emoción que sintió Eva fue vergüenza. La Biblia dice que la vergüenza es una emoción que nos hace sentir calor aunque esté nevando. Bueno, eso es más como una especie de interpretación, pero es precisamente una emoción que nos hace a nosotros de pronto sonrojarnos, sentir pena por una vergüenza que nos puede hacer pasar una persona de mal genio, una persona irada. Sí. Y yo creo que algún o más de uno ha pasado vergüenza por la reacción airada de otra persona, por la reacción de un papá, de una mamá, de un familiar en un momento, en un espacio público y queda uno como que, wow, Claro, trágame tierra. claro. Pero la vergüenza es parte de todo este juego de emociones que tenemos nosotros y es parte de lo que nosotros aprendemos a vivir y a andar en nuestro día a día. Entonces, pues también es una emoción en la cual nosotros aprendemos a caminar. Claro, por supuesto. La segunda emoción es el enojo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 4, verso 69, Caín sintió enojo. El Señor le dice, Caín, ¿por qué te has enojado y por qué está decaído tu semblante? Una situación de pronto como la de este hombre que se enojó, se molestó, demostró a través de su fisionomía transformada que estaba con la piedra afuera. Y eso es muy evidente. Cuando una persona está enojado, su rostro, su semblante, sus actitudes, sus emociones, todo está a flor de piel y se le nota. Se le nota a leguas. Se nota a leguas. Hay algunos que logran aparentar o disimular un poco mejor la reacción y la emoción. Hay otros que definitivamente son incapaces. Yo de pronto, por lo menos a veces cuando estoy enojado, estoy enojado. Definitivamente creo que soy muy visible en eso. Pero todos en algún punto tenemos que saber tener ese equilibrio de el enojo, pero que no logre afectar a otras personas a su alrededor. Que no sea esa respuesta de molestia y fastidio, incluso como no debería ser, no debería generar daño con las personas que están a nuestro lado. Claro, la Biblia nos habla en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 16, otra reacción de una mujer
en este caso Ruth. La Biblia dice ahí en Ruth 1:16, voy a estar buscándola aquí en este momento, dice lo siguiente, Ruth capítulo 1 versículo 16, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es una clara demostración del amor que sintió Ruth por su suegra. Creo que en este caso Noemí tenía una característica y es que ella pues ya no iba a poder tener hijos, ya tenía una edad avanzada, y si aún nacieran ese día cuando ya estuvieran en edad de casarse, pues obviamente ya Ruth iba a estar muy vieja. En este sentido, entendemos que esa demostración de amor se muestra con palabras, con hechos, es evidente, al igual que el enojo, pero trae un efecto distinto. Totalmente opuesto, totalmente opuesto. Realmente esa respuesta de amor, esa respuesta que definitivamente yo creo que es sorpresivo que en un momento donde una persona que era totalmente explosiva, cuando logra tener un cambio real y muestra una respuesta de amor, yo creo que es la máxima expresión de un cambio. Y eso es lo que logra dejar al mundo secular, las personas que no son cristianas, como en ese, ¿cómo se podría decir? Como en esa sorpresa o esa confusión cuando uno logra ver el cambio en alguien. Alguien que de pronto era muy enojón, alguien muy molesto, pero ya ante una situación responde de una forma diferente, que llega a responder con amor, que llega a responder con amor para poder traer una respuesta pasible, esa respuesta suave, esa respuesta que definitivamente va a traer un cambio en el ambiente, va a ser un pacificador. Imagínense ustedes el caso de alguien violento y agresivo. El Señor lo cambia. Y una persona que se dispone a sacrificar, a renunciar y entra en comunión con Dios y entra en todo esto. Y el Señor lo cambia al punto que de ser alguien con tanta rabia se convierte en un pacificador con una palabra de amor. Que en un punto donde hay una contienda, el hombre establece paz, establece equilibrio para traer cambios reales. Es tremendo, ¿cierto? Claro. Y yo creo que es algo en lo cual deberíamos empezar a vernos todos los hombres que estamos aquí conectados esta noche. De ser visto a alguien que es agresivo y que responde con tantas cosas, a ser convertido en alguien como un pacificador, alguien más pausado, más tranquilo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reaccionar, que en ese momento de que el furor está, que de nuestra boca sale una palabra apacible, una palabra con dulzura y con amor. Y digamos que de pronto uno va en ciertas etapas y da una palabra un poco más pausada y más calmada. Moisés, que uno puede decir, así como dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Que uno puede a través de su respuesta calmar al otro y no encenderle el furor. Y yo creo que es justamente eso lo que de pronto muchas veces y a través del pastor Diego Enseñanza hemos escuchado sobre ser un pacificador. Ser pacificadores. Imagínese usted de ser el conflictivo, de ser el del todo una cantidad de cosas, convertirnos en pacificadores. Es un reto en nuestra vida, es un reto para absolutamente todos nosotros y creo que para todos los que nos están escuchando esta noche. De que de nuestra boca salga una palabra apacible, una respuesta pausada, una respuesta suave. Porque definitivamente si la palabra nos enseña que la palabra airada va a generar más fuego, más incendio, nosotros no estamos justamente para quedar en ese punto de generar más conflicto y más problemas. Nosotros deberíamos ser parte de una solución y no de un problema. Claro que sí. Ana sintió angustia. La Biblia dice en 1 de Samuel, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Pues digamos que el Cana ahí estaba diciéndole como un contentillo de que yo estoy acá, ¿por qué no te parece suficiente conmigo y no con 10 hijos? No entendía como la situación que estaba viviendo esta mujer. De ahí es en donde uno dice, Ana no solamente sintió angustia, sino también mucha tristeza, incluso pues un poco de depresión, su esterilidad, la situación. Y aunque el hombre vino y le dio una respuesta tratando de buscar como un contentillo, pues
A veces uno no entiende a la otra persona, lo juzga, pero tampoco se toma el trabajo de lograr comprender por qué está así. Y es un reto colocarnos en los pies de otro, quizás como lo mencionaba hace un tiempo. Usted no sabe el problema o el día que ha tenido la otra persona, porque a veces los primeramente afectados somos nosotros y nos enranchamos a través de nuestra posición. Me siento ofendido, me habló así, me maltrató, pero uno no sabe qué está pasando en la vida de la otra persona. Uno no sabe qué procesos y qué situaciones tiene la otra persona que definitivamente lo puede empujar a que reaccione de una forma airada. De pronto está tan angustiado por una situación económica que no aguanta más, que de pronto un tema más que uno coloca en la mesa termina siendo algo muy pesado para él, para sus pensamientos, para sus emociones, para su carácter en sí. Entonces, tenemos que también colocarnos un poquito sobre los zapatos de la otra persona. Quizás el zapato sea más grande, sea más pequeño, pero de alguna forma nuestro pie logra entrar, de alguna manera nuestro pie logra sentir cómo puede estar el zapato de la otra persona y qué puede ser lo que esté viviendo la otra persona que lo esté llevando o lo esté conduciendo a una respuesta que quizás no es la mejor. Jesús sintió tristeza. La Biblia lo dice en Juan 11:35, donde dice Jesús lloró. Jesús lloró y sintió tristeza por la muerte de su amigo, pero también dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Jesús también nos demuestra a nosotros los momentos en donde una emoción puede incluso llevarlo a una situación de tristeza, pero también vemos a un Jesús airado cuando entra a la iglesia y ve la mesa o la iglesia convertida en una cueva de ladrones y el Señor coge y bota absolutamente todo y dice, ustedes han vuelto mi casa cueva de ladrones. O sea, las dos reacciones del Señor, pero en ninguna de ellas pecó. Exactamente. Si se dan cuenta, su reacción va más asociada a lo que encuentra, el templo. Y es muy triste ver que justamente el templo en ese punto se convirtió en un centro de comercio. Lo que estaba diseñado o lo que fue pensado y fue estructurado como un espacio para adorar al Señor, para restaurar su relación con Dios, terminó convirtiéndose en un punto de mercado, un punto comercial, donde pareciera incluso un poco como ese comercio de la fe, mercaderes de la fe. Y no era. Y él reacciona con esa ira y con esa rabia y empieza a hablar. Pero su escena no mostró que maltratara a alguien o que fuera violento con alguna persona. Fue una reacción airada por un momento. Yo creo que no vemos más puntos en la Biblia donde él haya reaccionado o haya explotado de tal manera. Fue ese celo santo por lo que tiene que ver con el Señor. Claro, la Biblia dice, el celo de la casa de Dios me consume. Y yo creo que muchas veces uno, pues cuando ve situaciones como esta, se puede airar y todo eso, pero no pecar contra otros, porque pues ahí ya la reacción tiene una finalidad y es, de acuerdo a cómo yo reaccione, estaré afectando o no a otras personas. Y en ese sentido, cuando se convierte en una afectación hacia el otro, es como cuando un papá se da cuenta que su hijo está siendo muy agresivo, y hay una anécdota de esa donde un papá le regaló una bolsa de puntillas al niño y le dijo, cada vez que sientas ira, enojo o que te salga de control el mal genio, clávale a la puerta de atrás, por la parte de atrás de la puerta de tu cuarto, una puntilla. Y el niño el primer día clavó como 50 puntillas porque se le salía la chispa con todo. Al otro día ya se controló un poquito y clavó 20. Después 15. Y así hasta cuando un día no clavó ninguna puntilla. Y el papá le dijo, qué bendición, lograste controlar tu ira. Y entonces el niño se sintió muy feliz. Y en ese momento el papá le dice, hagamos ahora un ejercicio. Quita cada una de esas puntillas. Y el niño se dio cuenta, al quitar las puntillas, que la puerta ya no estaba igual. Había muchos huecos. Y eso, Jairo, es precisamente lo que sucede cuando uno en sus arranques de ira pretende que no pase nada. No sucede nada. La puerta quedó llena de huecos, aún a pesar de que ya no tenía puntillas. Pero los efectos de la ira pueden quedar incluso hasta de por vida. Y eso es lo que hablábamos al principio del programa. Medimos el nivel de daño a nivel físico a través de un diagnóstico médico.
un moretón, una lesión traumática, una fractura, y así sucesivamente se puede el medir. televisor roto, la casa Exactamente. rota, cosas. Siempre tenemos una escala para medir el nivel de daño provocado, pero sobre las palabras que salen en un momento de ira, no tenemos la capacidad de medir el nivel de daño. Y ese es un gran problema, porque creemos que yo me encuentro en mi punto de justicia y yo tengo la razón, y como tengo la razón, digo y hago lo que quiero. Pero la otra persona que está enfrente, no sabemos el nivel de daño que está provocando en su corazón. Dígame cuántos jóvenes al día de hoy guardan tanto resentimiento, tanto odio y tanta rabia a sus padres por una reacción airada. ¿Cuántas familias al día de hoy se encuentran quizás juntas, pero cuando uno va a revisar qué tan juntos están, se encuentran divididas y fracturadas por una reacción airada? Ese daño que es provocado en el corazón de la otra persona tiene que ser reparado. Y entonces viene el punto en el cual uno tiene que también ser un poco de el sanador. Pero es que yo no puedo sanar con cosas materiales. Ay, ahora sí te voy a llevar a comer helados. Ahora sí te compro. Eso no sana. Eso no sana. Eso distrae, que es diferente. Entonces, después de un maltrato, entonces decir, vamos a cine, vamos a comer helado, o te llevo aquí, o sí, ahora sí vamos a pasear, y programo el viaje a Estados Unidos, y hago lo otro, y armamos todo un paquete de cosas, de situaciones que simplemente son distracciones. Lo que está dentro del corazón, el daño provocado que está dentro, es lo que requiere un diagnóstico real. Claro. Lo que requiere una intervención real. Ahora, cuando yo logro cambiar hasta qué punto soy también un sanador, con mis palabras, con mi trato, y busco restaurar esa relación, busco sanar esa herida de un tiempo atrás. Y vemos justamente padres que corren después de muchos años para encontrar el abrazo de sus hijos, porque no lo tuvieron cuando estuvieron esas reacciones airadas. Relaciones de padres e hijos tan quebrantadas, o de matrimonios tan quebrados, que uno dice, bueno, se ven juntos, qué familia tan bonita, tan feliz, pero la realidad es totalmente opuesta. Detrás hay un corazón, tal como el ejemplo de la puerta, un corazón agrietado, un corazón herido, un corazón que está lleno justamente de muchos orificios por palabras, palabras y palabras, que se dieron tantas veces que quedan como no tiene que ser. Claro. Yo me acuerdo que cuando era niño mi papá en ocasiones era muy, muy bravo. Y yo no tenía radio, no tenía un lugar en una grabadora o algo, y mi papá sí tenía una en su mesita de noche. Y a mí siempre me ha gustado la radio. Cuando yo tenía tal vez 7, 8 años, mi papá por la mañana se iba. Él tenía la costumbre de escuchar la emisora que escuchaba toda la noche, la dejaba bajita ahí al lado en su mesita de noche. Y resulta que cuando él se iba, yo sabía que él iba a estar por fuera todo el día, desde las 7 o 8 de la mañana que se iba hasta que llegaba por la noche. Entonces yo todos los días jugaba a la radio y yo cogía su grabadora y me la llevaba para mi habitación y le cambiaba las emisoras y yo empezaba a escuchar las emisoras que a mí me gustaban, jugaba a la radio, grababa cosas, hacía mis juegos de niño, pero le cambiaba la emisora. Y cuando ya sabía que era la hora de que iba a llegar, otra vez volvía y le llevaba y pues rápidamente yo trataba de poner en cualquier emisora como para que no se diera cuenta. El día menos pensado cogió la grabadora y en un ataque de ira la botó contra el piso y la rompió. Y eso me dejó muy marcado porque yo perfectamente hubiera podido haber dicho, a mi papá le molestó que yo jugara a la grabadora. Él nunca supo que era que yo hacía eso, él pensaba que se la cogían y la utilizaban. No sé, pero simplemente yo puedo decir una reacción como esa, de coger y botar las cosas, puede marcar la vida de alguien, de un niño, de una mamá, de una esposa recién casados, o qué sé yo, cuántos hombres rompen un televisor y después para poder conseguir otro pues tienen que endeudarse. Quedó el daño, tuvieron que endeudarse, otra consecuencia. A mí me rompieron la grabadora, eso no me quitó la pasión y el sueño hasta cuando mi mamá años después me regaló la mía propia. Pero entiendo que muchas veces, Jairo, esas reacciones airadas pueden fracturar la relación y la confianza de personas que hoy lamentablemente están viviendo
las consecuencias de ataques de ira que hicieron que su matrimonio se rompiera, que sus hijos ya no confiaran en ellos, que vivieran situaciones que de pronto el día de hoy yo ya no tengo confianza en Dios porque mi pastor me gritó, porque un líder me maltrató, en fin, muchas cosas podemos hablar, pero para conclusión del día de hoy, hablemos de estas situaciones y cómo restaurar un corazón cuando tenemos una marca como esa. El proceso de restauración es un proceso muy personal. Muy personal, vea, yo creo que si usted tiene la oportunidad de hablar con un pastor, con un líder, con alguien que pueda hacer un apoyo, indudablemente podrá tener un espacio donde puedan conversar para ver cómo avanzar en ese tiempo de restauración. Pero justamente esos tiempos de restauración pueden tener dos naturalezas. Pues bueno, como Juan Manuel nos menciona en este momento, o sea, cuando yo era niño, pasó esto. Quizás tenga la posibilidad de algún día sentarme con mi papá y bueno, decir, sabes, te perdono por esto, o perdóname porque es que existe todo esto. El pedir perdón o dar perdón. Pero también necesitamos que nuestro corazón y nuestra comunión con Dios sea restaurada, porque muchas veces todo ese maltrato, ese daño, nos cambia nuestra manera de ver cómo debería ser mi relación con mi Padre Celestial. Porque asumo que mi Padre Celestial es el reflejo de mi Padre terrenal, donde debería ser viceversa. Mi Padre terrenal es un reflejo de lo que es mi Padre Celestial. Entonces nosotros empezamos a crear unos paradigmas y empezamos a crear unas estructuras mentales tan fuertes que requieren ser derribadas para tener un cambio, derribadas para tener un tiempo de restauración, derribadas todas esas cosas que a través del encuentro personal, a través de la comunión, a través de la relación con el Señor, se van a dar superadas. Mientras tanto, pues realmente no. Creo que van a caminar personas que van a terminar replicando. Porque hay un punto en el cual nosotros creemos que estamos tan golpeados y nos victimizamos. Yo soy la víctima, yo soy la víctima, yo soy la víctima. Y no nos damos cuenta que nosotros empezamos a repetir la misma historia del papá, del abuelo. Empezamos a repetir esa misma historia. Generamos como un patrón de comportamiento, generamos esa misma conducta. Todo justificado en que si él era así, yo también soy así. Es que a mí me trataron así, a mí me criaron así, a mí me hicieron esto. Empezamos a justificarnos siempre sin entender lo que la palabra nos enseña justamente sobre todo esto. Ok, así terminamos. Este es un pincelazo de una manera a través de la cual uno puede manejar la ira, y aunque nos hubiese gustado tratarlo a profundidad, es simplemente un campanazo, una voz de alerta para poder llevar a cabo lo que el Señor a través de la palabra nos enseña: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es poder decir: Señor, antes de que se acabe el día, estamos ya casi sobre las 8:30, 9 de la noche, y que usted pueda hoy decir: yo no voy a dejar que se me acabe este día sin pedirle perdón a quien maltraté, herí el día de hoy. Pero si eso fue hace 10, 20, 30 años o más, que también usted diga: no, ya no más, voy a cambiar, voy a dejar esto saneado, y que sea la oportunidad para poder entrar en un tiempo diferente y que su corazón demuestre el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 lo dice muy claro, y es poder llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Un abrazo para ustedes. Volvemos la próxima semana, si Dios nos permite estar acá, en Hombres Sin Excusas.